semana como esta de San Jorge, en la que celebramos el Día del Libro y la Rosa, tenemos el placer de contar con Santiago Trancón, autor del revelador libro Huellas judías en el Quijote. Santiago, bienvenido. Muy buenas. Gracias por la invitación. Es un placer siempre estar aquí contigo. Comencemos con la primera pregunta, Santiago. ¿Qué te motivó a explorar las posibles conexiones judías en la obra de Cervantes? Bueno, bastantes motivos. Primero, quizás la primera reacción fue el que hacían afirmaciones de Cervantes que me resultaban bastante chocantes. Por ejemplo, hacerle católico, apostólico y romano así, sin más, ¿no? Que es una tradición antigua desde que se descubrió su supuesta partida de nacimiento. Digo supuesta y explicaré por qué brevemente. Ujú. Pues se pone mucho el acento en eso. Entonces eso desvirtúa. No quiero decir tampoco en el otro extremo que la gente dice, no, ese era un cripto judío, Cervantes. No, tampoco, no hay que irse a hacer extravagancias. Era hijo, sucesor, por su linaje de origen judío, él sería la segunda o tercera generación de conversos, Sí. posiblemente, y eso está ahí latente. Y de ahí dar un salto a hacerle católico, apostólico y tal, pues no. No. Entonces, quizás con ese primer brote de duda, de incertidumbre, de ver cómo esto, que no me encajaba luego el Quijote con eso, porque el Quijote estaba, entre otras cosas, lleno de una feroz crítica a todo lo que es el catolicismo oficial, digamos, desde los milagros, las monjas, los frailes, los obispos, en fin, hay una burla y una parodia constante a todos eso. Recordemos que, entre otras cosas, por ejemplo, no aparece ninguna iglesia en el Quijote, ¿no? Y el cura, incluso aparece un cura y no aparece nunca en el Quijote ni reza ni nada, la única vez que reza es en un prado, ahí al final del libro que se le había acordado a Cervantes, oye, que no le he puesto ni a rezar a este pobre cura, y entonces están rezando él ahí quiero decir, y la única iglesia que aparece curiosamente en el Quijote es en tono de burla cuando hacen comendador a Sancho. El Sí. pueblo le lleva a la iglesia para nombrarle gobernador de la isla Barasaria. Bueno, todo eso está dentro de, quiere decir que sin acentuar el lado, digamos, no era un crítico del catolicismo, era un fin, pero no es un católico ferviente. Ujú. Entonces, esas incitaciones a mí me inquietaban y digo, voy a investigar, a ver qué es lo que hay aquí, sin Sí. prejuicios, sin orejeras, como yo digo, las dobles orejeras que son, por un lado, ese catolicismo exacerbado que le han hecho infundadamente, y luego el otro, que también es mucho más sutil, lo que yo digo las orejeras manchegas. Es Sí. que hacerle excesivamente dependiendo de eso de en un lugar de la Mancha. Se toma la Ujú. Mancha al pie de la letra y ya todo es la Mancha. Bueno, pues la Mancha claramente a partir del capítulo 10 del Quijote es que no aparece por ningún lado. Ya. Entonces todo el contexto físico y orográfico y en fin, pues es otro, ¿no? Entonces esa doble duda me lleva a mí a aproximarme hacia otro mundo que enriquece la visión de Cervantes y del Quijote mucho más. La saca de esos topicazos en los que estaba muy reducido. Por eso hablo en mi libro, también le llamo Redescubrir a Cervantes. Ujú. Acertadamente. Pasemos a un tema más personal del autor. Has mencionado La Mancha, por ejemplo, ¿no? Pero la pregunta es, ¿cómo relacionas el inconformismo crítico de Cervantes con el carácter de Don Quijote? ¿Procede de algún aspecto de su biografía que quisiera ocultar, por ejemplo? Bueno, Cervantes claramente cuando dice en un lugar de la Mancha el nombre no quiero acordarme, ese no quiero acordarme es un voluntariamente no quiero decirlo. Ya. Y curiosamente, el no quiero decirlo, uno se pregunta por qué no quiere decir. Pues es que él y hay otros personajes en su obra que dicen lo mismo. Si en la cueva de Rinconete, creo, le pregunta a Monipodio Sí. ¿de dónde eres y tal? Dice, yo no te lo diré ni sabré nadie. Y es provechoso, incluso dice, mira, lo tengo en aquí, me gusta mucho la frase que dice, le contesta, dice Monipodio cuando asiente, dice, bueno, no importa de dónde seas, dice, es provechoso documento callar la patria, encubrir los padres y mudar los propios nombres. Aquí está la clave de muchas cosas. ¿Por qué? ¿Quién era el que estaba impulsado a eso, a encubrir los padres, la patria, los nombres? Pues los judíos, los de origen judío. Entre Ujú. otras cosas,
porque si les tachaban de judío conversos, se les cerraban las puertas a infinidad de posibilidades de cargos hasta ir a América, como lo intentó 2 veces Cervantes, que no pudo ir por eso precisamente. Entonces, claro que era provechoso documento no decir de dónde se era. Ujú, Entonces, hay una voluntad de ocultar, pero por necesidad. ujú, Esa es una cara fundamental del Quijote. Y la otra es ser libre para poder tener un pensamiento crítico libre de la sociedad de su época. Y ujú. ahí se confluyen esas dos cosas. Efectivamente, y lo podemos traer a la actualidad, aunque quizás sea un poco pronto porque queremos hablar de tu libro más que de la actualidad, La pero actualidad nos desborda. La verdad es que es de plena actualidad todas las cosas que dice. Yo recuerdo frases tan rotundas esas como dice, ruin sea quien por ruin se tiene, que dice sí, Sancho. sí, Madre mía, ¿a cuántos políticos les podíamos decir ahora exactamente a la cara y a la esa? Ruin seas porque ruin te consideras al hacer lo que haces y lo que estás haciendo y diciendo. En sí, fin. O eh, aquello de que nadie es más que nadie si no hace más que otro, ¿no? Esto para los amigos catalanes que se creen supremacistas sí, y dueños del ser. No, no. ¿Tú qué has hecho de más? sí, ¿Qué haces? Ahí es donde puedes sentirte un poco mejor, pero no porque tengas la sangre. Y cuando se ríe precisamente Cervantes de la sangre, en fin, bueno, pues es otra crítica feroz también a esa referencia a los famosos pruebas de limpieza de sangre a las que estaban ujú, sometidos los judíos o los judeoconversos, entre ellos el propio padre de supuesto de Cervantes, que no logró ningún certificado de limpieza de sangre, a pesar de que lo solicitó varias veces. En fin, sí. hay pues todo ese secreto. Desde luego me recuerda la presión que muchos ciudadanos han tenido que sentir con este brote de fanatismo nacionalista en nuestro país, en algunos territorios de España, donde han tenido que ocultar o semiocultar su identidad, tanto Cambiar los nombres, cambiar los nombres. catalanizar los nombres o euskalizarlos o no se sabe qué. Efectivamente, ¿no? Los Y Miguel son Miquel y no sé en vasco cómo se dice, que no me acuerdo ahora, Michael, ¿no? Miquel, con el acento en Miquel, la I, sí, 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 pero eso, Miquel. eso solo el nombre, ¿no? Digamos, los apellidos ya. Sí, ¿eh? sí, sí. Y Bueno, bueno, este ridículo. afán, sí, bueno, sobre todo supongo que mucha Pero gente que señala también la presión social que existía en la época de Cervantes precisamente para los conversos pues poderse integrar en la sociedad sin todos esos problemas. Y eso es una de las claves del Quijote, es la gran... Quijote al final es el encuentro de un cristiano viejo, como es sí, Sancho, con un sí, cristiano nuevo, como es Don Quijote, y la posibilidad de convivir e integrarse mutuamente y romper las barreras, digamos, de comunicación. Es una gran lección a la que, de manera casi utópica, Cervantes apela, ¿no? Revientando recordando, ¿no? Un pasado glorioso donde efectivamente en la Edad Media no había, siempre se persiguió a los judíos y tal, pero hubo una gran periodo de convivencia e integración de los judíos en España, no digamos nada, desde la época de los Reyes Católicos, y que enriquecieron, fructificaron en muchísimos proyectos, no digamos ya en la literatura, donde el 80% es de origen judío, ¿no? De la gran literatura del siglo de oro, de origen judío, empezando por Cervantes, claro. ujú. Y la gran tradición de premios Nobel que tenemos entre los judíos, ¿no? Que han Bueno, hecho ese muchas es. aportaciones y quizás no es una comunidad en la que los españoles podamos juzgarles por la falta de contribución y adaptación a nuestras costumbres o a las costumbres que había en Mm, aquella época. Al contrario, siempre eran queridos y apreciados por la gran contribución que hacía, pero quizás eran muy envidiados también, ¿no? Es lo sí, que sí, ocurre efectivamente. con españoles que van a tierras vascas o a territorios como Cataluña, en el que, bueno, a lo mejor brillan por su capacidad y por su habilidad, por sus muchos estudios, etcétera, y Mm, sin embargo se les hace el vacío porque no son de 8 apellidos vascos o 8 apellidos catalanes, ¿no? Pero bueno, exacto, exacto. metiéndonos con el libro, porque no quiero perder, como la actualidad nos pasa por encima y es inevitable a veces recurrir a la actualidad, a hacer comparaciones. Sí, Pero bueno, en cuanto a la técnica literaria, ¿cómo maneja Cervantes la transición entre realidad y ficción en su obra? es un ejemplo maravilloso de la realidad.
y la ficción se unen para potenciarse mutuamente. Cervantes no se desprende de la realidad, pero al mismo tiempo las limitaciones de la realidad no le constriñen para no introducir la ficción, que al final es la voluntad, el deseo de cambio de la realidad en la propia narración, ¿no? Entonces es un ejemplo maravilloso. Entonces, en el Quijote encontramos muchas referencias a la realidad de su tiempo y de su época, pero siempre lo hace con la distancia de la ficción que introduce en medio, para no ser un mero transmisor de la realidad. Por eso se equivocan muchos. Eso cuando convierten el Quijote casi en una especie de guía turística de la Mancha, ¿no? Que Sí. pasó por aquí, por allá. No, 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 por favor. Cervantes transmuta los nombres, las palabras, lo hace, crea un mundo propio, ¿eh? Que Ujú. no tiene nada que ver con digamos, una guía turística o una referencia a lugares concretos, ¿no? Que le limitarían. La Mancha es un espacio que desde, ya digo, seguramente Cervantes concibió el Quijote en una novela corta, de los 10 Sí. primeros capítulos del Quijote eran una novela corta, sí, en La Mancha, en ese lugar más o menos perdido. Pero a partir de ahí se le quedó pequeño, tenía que Ya. salir. Cervantes, del Quijote es un señor que sale al mundo, sale de su mundo pequeño para enfrentarse al universo, a todo, ¿no? Y Sí. llega digamos, a Barcelona como un punto final, pero mientras tanto ha recorrido un espacio mítico que es, pues eso, donde se desarrolla todas sus aventuras, ¿no? Sí. Y ese es el ejemplo, digamos, de Don Quijote, que viene a conquistar el mundo, no a encerrarse en su pequeña parcela, todo lo contrario, a abrirse. Y eso es lo que le hace también soñar con un mundo distinto, un mundo utópico, ¿no? Es un mundo Sí. caballeresco, pero también pastoril, donde hay paz, hay armonía. El famoso discurso de la Edad Dorada es fundamental en el Quijote. Sí. Y claro, ese discurso, ¿dónde lo hace? Pues en medio de unas montañas, rodeado de cabreros, y Sí. donde hay el ruido de los carros chillones, donde hay lobos, donde hay... Es decir, en un espacio mítico donde la naturaleza tiene eso, esa potencia inmensa que no va a tener, digamos, una llanura de La Mancha, con toda mi admiración a La Mancha, porque no, yo no trato de combatir nada, porque es una tontería, se trata de enriquecer. Y hay que enriquecer el espacio simbólico y físico porque tiene un valor, efectivamente, que está dentro de la intención de Cervantes de apelar a un mundo distinto y criticar el mundo que tiene, ¿no? Sí. Y por ahí va mis indagaciones, ¿no? Sí. Es decir, que yo entiendo por lo que me cuentas que Cervantes lo que hizo era revelar su pensamiento a través de una especie de engaño literario, donde nos guía por un laberinto de nombres, lugares, hechos, donde mezcla la historia con la ficción, y justo cuando queremos entender su juego, cambia de dirección y nos deja en la duda, esa duda enriquecedora, creativa, que nos hace reflexionar y nos hace pensar sobre cosas básicas que no hemos reparado. ¿Qué te parece esta reflexión? Totalmente de acuerdo. Cervantes no va dejando pistas para hacer verosímil su relato, que era uno de los principios que él criticaba precisamente al teatro de Lope por lo inverosímil que era y en general a los libros de caballerías porque tenían un punto que no eran creíbles. No. Y la verdad tiene que ser creíble, si no, no es verdad, se pierde, ¿no? En la fantasía. Y por eso crea una estructura de verosimilitud, es decir, que eso puede ser real, no es pura fantasía. Claro, hacerlo eso con Don Quijote, que en su mundo lleva un mundo absolutamente fantástico y de exaltación y tal, hacerlo verosímil, hacer verosímil el mundo de la fantasía de Don Quijote, porque es totalmente real, porque al final Don Quijote es enormemente pisa los pies en el suelo. Totalmente, ante todo, la situación no es un loco. Lo de la locura de Don Quijote es una locura ficticia, que es del que quiere hacer que la realidad cambie, que es muy Ujú. distinto del que no ve la realidad. Por ejemplo, cuando se dice los famosos eh, Molinos de viento. molinos de viento, y de que son molinos. Si lees bien eso, tal, llega un momento en que tienes que dudar si Don Quijote está viendo gigantes o está viendo molinos, porque él ni siquiera lo dice. Lo que pasa que seguramente dice, son molinos, pero
es la apariencia de molinos, en realidad son gigantes, ¿no? Y no por ser molinos dejan de ser gigantes, son las dos cosas a la vez, ¿me entiendes? Ujú. Pero él lucha y combate contra gigantes, ¿no? Que no por eso, ya digo, tienes que decir que estaba loco, que veía, no, 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 iba mucho más allá, porque también, bueno, siguiendo una filosofía muy del el mundo cabalístico, Cervantes la tendría asimilada, pues digamos, todo lo visible es reflejo de lo invisible. Esto lo dice Moisés de León, un cabalista de origen judío, de Leonés también, y esto es la clave de muchas cosas. ¿Eh? Tú Efectivamente. puedes fijarte de lo visible o lo invisible cuando se mezclan. Es que el uno es reflejo de lo otro. Los Ujú. gigantes, o perdón, los molinos, son lo visible de lo invisible que son los gigantes, ¿no? Contra los que hay que pelear. Y ahí es donde está esa verdad del Quijote, entre otras cosas. Y todo esto encaja con el mundo judío, para decirlo de forma muy clara. Cuando decías antes, ¿cuántos premios Nobel? Efectivamente, hay un 40, 50, no sé, Infinidad, sí. en todas las artes. Y allí me preguntan y dicen, nada, pues yo digo, no, esto no es la genética. No hay ningún gen judío genial, maravilloso, que es el que da lugar a eso. No, no, no. Es otra cosa, es una cultura que parte de un libro. Es decir, parte de la Torá, parte de la Tanaj, parte del estudio. Y un niño judío desde que nace está en contacto con la letra, el libro escrito, interpretando, entendiendo, dándole vueltas, buscando los sentidos a eso. Esa capacidad del libro para engrandecer la mente, para que desarrollar la capacidad de atención, de concentración, de reflexión, eso nace de ahí. No hay que ir a buscar, ya digo, ni esencias genéticas ni cosas raras, ni racistas, no, no. Y eso es una lección fundamental, ¿no? Para entender, entre otras cosas, esas cosas y la propia genialidad de Cervantes, ¿no? Que está ahí presente y es alguien que ha leído muchísimo, pero decía que leía hasta los papeles rotos de las calles, que encontraba por la calle, lo dice, Sí, ¿no? Y por eso sí, encontró el manuscrito dice, en fin, en un mercado judío de Toledo y se sí, lo compra a uno ahí para traducirlo y le pide que lo traduzca, la historia de sí, Don Quijote, ¿no? sí, Entre otros guiños que hace, ¿no? sí. Cervantes es maravilloso en ese sentido. Sí, es muy interesante lo que estás diciendo porque hablando de mensajes ocultos a los que están acostumbrados a desentrañar, pues eso, la comunidad judía, la cultura judía, que les enseñan esta polisemia de las palabras, este indagar en los diferentes sentidos, en el obvio, el inmediato y luego el simbólico, ¿no? Entonces, hablando de mensajes ocultos, ¿cómo crees que Cervantes utilizó al personaje decide Amete Benengeli para evadir la censura de su tiempo, hablando de la censura tan importante y volvemos otra vez a la actualidad? Estamos viviendo en España unos momentos en el que se censura a los periodistas, se censura a los jueces, nos invade una gran censura instada desde el poder gubernamental. Entonces, ¿cómo crees que Cervantes utilizó al personaje de Cide Amete Benengeli para evadir la censura de su tiempo y si crees que nosotros podemos imitarle y aprender alguno de los trucos de Cervantes para evadir esa censura de nuestro tiempo. Hombre, está claro que Cervantes utiliza y lo inventa incluso un recurso de cómo la voz del narrador Sí. hace que no se identifique con la voz del autor. Ujú. Y por eso pone un autor intermedio al cual le puedes echar, e incluso él de vez en cuando, dice, no, aquí se debe haber equivocado. O los escritores, los autores que hablan de esto, no lo, es decir, le hace el juego de crear un autor intermedio al Sí. cual, digamos, ya no le puede llegar a él nada, como tú bien dices, no se le puede acusar de nada. De hecho, del Quijote, a pesar de reírse de miles de cosas de la Inquisición, hay burlas de los obispos, como miles de cosas, nunca fue censurado, siempre logró pasar, entre otras cosas, esa habilidad que tú dices de que nadie podía atribuir al autor la voz de un falso autor, pero que figuraba como el que decía las cosas de verdad, ¿no? Ujú. Y siempre había ese
autor intermedio que ayudaba precisamente a que pudiera, y cuando le conviene a Cervantes, pues le echa las culpas de esto no debe ser verdad o sí o no, y siempre tiene ese gran recurso, es un recurso muy inteligente que lo inventó precisamente Cervantes para hacer mucho más verosímil y más compleja la narración de los hechos y que Ujú, al final acaben siendo como más verdaderos, porque introduce a su vez al lector dentro de ese juego. Y tú, ujú. lector, le dice, decide lo que creas conveniente. Le dice en muchas ocasiones, aquí yo no sé, pero... y le pasa la pelota al propio lector para Sí, que él decida. Eso es ujú. maravilloso, ¿no? Sí, sí, Cómo sí. se va, precisamente esos, entre muchos recursos que tiene el Quijote, que está plagado de este tipo de guiños y de cosas que a mí me sorprenden. Bueno, yo lo he encontrado miles de cosas que yo qué sé, cuando decían, por ejemplo, cosas que chocan y que hay que explicar en el Quijote. Si dice que Sí, el Ebro tiene aceñas, cuando veí que Don Quijote suben en una barca, casi se ahogan, llevaron una aceña, en fin, atraviesa el Ebro y tal, hay que preguntarse, vamos a ver, en la época de Cervantes, si en algún momento ha habido aceñas en el Ebro. Aceñas son molinos que aprovechan la corriente del agua, construidos como con piedra en medio de la corriente del gran río, para hacer molinos de agua, y aprovechar la fuerza de la corriente, y en fin. Y tal. ¿Dónde hay? Pues aceñas, solo las hay en el Duero, en España, ya, en el Duero, fundamentalmente en el Duero. ¿Y dónde quedan más? Incluso en Zamora. Zamora todavía se conservan. Quien vaya a Zamora, vea desde la orilla del Ebro, verá unos que sé que recuerdan castillos también, almenas, por sí, la construcción potente de las piedras y tal. Bueno, pues si Cervantes nos narra todo un capítulo o dos hablando de las aceñas del Ebro y nunca ha habido aceñas en el Ebro, está jugando, haciendo algún juego, ¿no? sí, Y nos quiere está, despistar. y realmente las aceñas que él conoció y conoce tienen que ser que todavía están hoy presentes, pero estaban desde Tordesillas hasta Portugal, había aceñas, ¿no? Y las describe tan exactamente como es que dices, son estas, no son otras, no Sí, pueden ser otras. En cambio lo encubre, y con yo digo, pues en el fondo dice Ebro y Duero tienen mm, las consonantes y las vocales muy parecidas, ¿no? sí, Y sí. Zaragoza y Zamora también. Está haciendo ese juego, trasladando el Duero al Ebro y Zamora a Zaragoza, y lo hace con una habilidad extraordinaria. ¿Por qué? Porque tiene que echar mano de lo que él conoce, como todo escritor. Y si él conocía las aceñas, las únicas que pudo conocer son esas, pues lo describe perfectamente. Además, como la rueda casi les estropea la barca, casi los destroza y los salvan allí a última hora. En fin, y eso solo es quien conoce de cerca eso, puede contarlo. Entonces, estos trucos son los que yo he ido descubriendo Sí, a lo largo de todo, de muchísimos de capítulos, donde va dejando claves que dicen, oye, aquí tiene en la cabeza otro mundo, un mundo mucho más real y más... Si habla de carros chillones, por ejemplo, son sí. carros de ruedas que tienen el eje de madera, que todavía quedan por Galicia, pocos, pero van quedando, eran carros de esa zona de alta montaña, no son carros de La Mancha. En La Mancha no hay carros chillones por mucho que quieras, porque no los necesitan para nada. Es una adaptación al medio y entonces está hablando e incluso describe el chirrido de las ruedas que se parecen, a ver si recuerdan a los lobos y no sé qué y tal. Dice, bueno, un conocimiento exacto de eso. Dices, oye, esto es un poco extraño. En cambio, la zona esa de León y de Galicia estaba en su época, pues sí, que había. O decir, por ejemplo, digo, te lo pongo como ejemplos de, Sí. de por dónde ha ido mi investigación para descubrir cosas curiosas, ¿no? Llegan al Toboso y tal, y se dice, con la iglesia hemos dado y no sé qué y tal, tal. Pero, ¿qué es lo que cuenta antes? Y Sancho dice, cuidado con esas tumbas, no se despierten prácticamente los muertos, que no sé qué, tengamos... Es decir, la iglesia está rodeada de tumbas y es un cementerio alrededor de la iglesia, ¿no? ¿Mm? Bueno, vamos a ver, ¿cuándo ha habido una iglesia? Y más en el Toboso, en ese que la hay, esa iglesia y tal. ¿Cuándo hay cementerios en La Mancha alrededor de las iglesias? Nunca, en ningún sitio. En cambio, en Galicia sí, y en Sí, León sí. Precisamente esas iglesias tienen como característica muy curiosa en Galicia, pues el cementerio está rodeando la iglesia. Vas pisando tumbas para entrar en la iglesia, ¿no?
Y eso es lo que le da miedo a Sancho cuando pasa por ahí, tengo cuidado. Y dices, bueno, vamos a ver, ¿por qué dice este detalle Cervantes que no es, o sea, no es que solamente es que no ha habido nunca, y eso lo puede comprobar cualquier historiador, y menos la iglesia esa del Toboso, donde se Sí, dan, sí, ¿no? sí, No ha sí. habido eso. Entonces, ¿por qué Pero, lo mete Cervantes? Pues claro, este tipo de cositas que va dejando, pues te va haciendo pensar que, cuidado, que los condes donde transcurren casi veintitantos capítulos en los que se burlan de ellos y tal, pues son los condes de Benavente, pero es que coinciden casi con el nombre y las costumbres. Los condes de Benavente, que eran aficionados, por ejemplo, pues a tener leones mansos. La historia ah, de Don Quijote que le llevan, pues en el castillo de los condes de Benavente tenían leones mansos y tenían hasta un elefante medio disecado y de gente estrafalaria y todas las cosas que cuenta ahí en torno, pues eso, la cacería de jabalíes, eso no puede estar en medio de los monegros, que es no. donde supuestamente debería estar Don Quijote y Sancho para llegar a Barcelona. Pues está echando mano de otra iconografía, y que tiene otro valor simbólico, ¿no? Ujú. Y bueno, pues todo este tipo de cosas lo que hacen para mí es descubrir un Cervantes maravilloso que ha tenido la gran capacidad de hacer ese enorme juego de espejos, de fin, de perspectivas y de datos y tal, con una gran libertad, manteniendo siempre la verosimilitud del relato, lo cual Sí, es maravilloso. Pero luego al sí. final para dar un sentido crítico a la sociedad de su época, porque el Quijote es una crítica feroz a toda la sociedad de su época. Vamos, feroz, una crítica adecuada a su época, Sí, ¿no? sí. Lo que es, ¿no? Una, En una fin, curiosidad que tengo, Santiago, es cuando hablas de que Cervantes, en la descripción, en muchas de las cosas que describe en el libro de los sucesos, las luchas, pues, ese traer los leones de los condes de Benavente a la acción del libro, etcétera. ¿Crees que está basada en que él se nutre de experiencias propias que ha tenido en la zona de tiene que Zamora, conocerlo eso. Galicia, etcétera? Entonces, esta zona de Zamora y Zamora, León, Galicia, Galicia, toda sí, he esa zona leído, es sí, he leído en tu libro que era refugio de judeoconversos o de Sí, judíos. efectivamente, efectivamente. ¿Es Además así? estaban cerca de Portugal, donde se iban a Portugal, donde volvían. Era una zona muy eso, que efectivamente estaba muy. Y yo lo que digo es que no sé el parentesco que podía tener con alguien de ahí, pero que su linaje procede de ahí, Sí, está muy claro. El capitán cautivo dice, en un lugar de las montañas de León tuvo principio mi linaje. Y, sí. y es que ese cautivo es un doble de Cervantes. Un cautivo que está en Argel y cuenta su peripecia. El capitán cautivo dice, oye, esto es demasiado parecido a lo que te ha pasado a ti. ¿Por qué dices que procedes de las montañas de León? Bueno, ¿y por qué luego dices que en un lugar de las montañas de León, en un lugar de la Mancha del que no me quiero acordar? Bueno, y luego, curiosamente, vamos a ver otra cosa clave fundamental. Había un romance en la época de Cervantes, que Cervantes lo conocía muchísima gente. Sí, El romancero se editó en aquellos años, donde habla de un lencero portugués, es decir, uno que vende lencería y tal, eran los judíos los que traficaban con, por cierto, que Cervantes era un conocedor extraordinario de todo lo que tiene que ver con los textiles, con las ropas, con el tal, porque tiene un conocimiento alucinante de todo eso, cuando empieza a describir cómo eran las vestimentas que llevaban, ¿no? Bueno, pues ese lencero portugués cuenta el romance que bueno, que viene a Castilla y tal, y se enamora de una joven casadilla y tal, y dice, en un lugar de la Mancha que no le saldrá en su vida. Salen esos dos octosílabos. Se enamoró de una noble tal, una joven casadilla, no sé qué, tal, tal. Dice, que no le saldrá en su vida la Mancha. ¿Pero qué es esto? Y fíjate, el mismo octosílabo en un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, en un lugar de la Mancha que no le saldrá en su vida. Pues es la claro, es Mancha la mancha judía. judía. Evidentemente, no hay otra interpretación. Y Sí, cuando la pícara Justina, una, una novela picaresca fantástica y maravillosa, que es una prostituta, que es de Mansilla de las Mulas, de León, lo dice, sus sí, padres son de la zona
del Barrios de Luna, de la Montaña de León, en fin, pues, se dice que es manchega ella, se llama manchega a sí Ya, ya. misma, Sí, 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 sí. entre otras cosas. A Herodes le llama manchego también. Vaya. Pero por la mancha que cada Claro, claro. uno Sí, sí. lleva Cómo puede estigmatizada. Herodes puede ser manchego? Porque lleva mancha, porque está manchado. Manchego y manchado eran sinónimos en la época, en el juego de sinonimias y de homonimias. Qué Y interesante. en fin, está lleno de este tipo de cosas. Y lo maravilloso es descubrirlo para luego reivindicar a un Cervantes enormemente inteligente, crítico, y quitarle la losa esa de ese catolicismo ultra que le suponen algunos. Sí, Entre otros, por ejemplo, Francisco Rico, el gran, sí, sí, yo que sí, sé, el el cardenal, historiador. cardenal primado del cervantismo y tal, le acusa a pobre Cervantes de ser meapilas, dice, llega a decir eso. Llámame a pilas. Y yo, ¿por qué? Y pues Ya, dice, porque se hizo de la Orden Tercera de San Francisco, pues sí, poco antes de morir y no sé qué y tal. Pero hombre, don Francisco, usted sabe de sobra, entre otras cosas, para tener un entierro mínimamente digno y no caerse muerto por ahí, el pobre Cervantes que vivía ahí en la calle del León. Bueno, la palabra León ya, que significa Judá sí, en judío también, ¿no? Bueno, sí, lo dejo aparte, que es otra cosa muy bonita, ¿no? Pero pues este hombre pues, se hizo de la Orden Tercera, pues, como se hizo mi padre, que mi padre, siendo yo también, se hizo de la Orden Tercera de San Francisco, porque le sí, gustaba el San Francisco y los franciscanos, y te aseguraban eso, una ceremonia, una misa, sí, luego por tu alma y tal. Bueno, pues el Cervantes se hizo de la Orden como se podía haber hecho, pues donde lo mejor pudo, y vamos, de lo menos malo, que fíjate tú, ser de la Orden Tercera de San Francisco, ¿no? Pues por eso ya Francisco Rico le acusa de meapilas. Y bueno, por favor, ¿no? ¿Dónde encuentras tú en Cervantes algo que justifique ese insulto tan burdo y tan elemental? sí, sí. Hombre, no, 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 por favor, por favor. Él Y es crítico entonces, con todo, Cervantes es crítico con todo abuso de poder, de los que sí, ahora lamentablemente en vez de ir para atrás, para adelante vamos para atrás, ¿no? Porque vemos muchos abusos de poder de cualquier estamento poderoso, cualquier estamento que tenga voz y mando, ¿no? Tanto la judicatura como la iglesia, como está todo en entredicho, todo está en tela de juicio y hoy en día se mira todo bajo la lupa de la crítica, ¿no? Una cuestión que me gustaría abordar contigo es cómo abordas el desafío de diferenciar entre la realidad histórica y la ficción creada por Cervantes en tu análisis, porque hay mucho peso de muchos historiadores que han estudiado la realidad histórica de la época y parece que se contradice en algunos momentos con esa ficción recreada por Cervantes, ¿no? ¿Cómo utilizas, qué enfoque haces para ir atravesando el análisis textual con la historia y la conjetura verosímil y siempre mantenerte dentro de los límites de la verdad histórica? Es algo difícil. ¿Cómo lo haces? sí, en el caso de Cervantes, lo mismo, no hay que confundirle ni con un historiador, ni con un guía turístico, ni con nada de eso. Simplemente él recoge el palpitar de su época, que no está tanto en los detallitos estos de Esparta, sino en lo que había de fondo en la sociedad de su época. Al fin y al cabo, Don Quijote es un señor que busca... eh, no sé, es un desarraigado, es un marginado, está fuera de este mundo, quiere ser reconocido y ser integrado y ser eso. Y lo que mezcla es muy bien la ficción y la realidad. En este libro que tengo aquí, Sí, Confesiones de Don sí, Quijote, que lo he leído. Sí, es eh, una pequeñita eh, obra, es sí, una obra de teatro mía, sí. donde baso en estas cosas, donde precisamente planteo ese problema de saber que el teatro se presta muy bien a unir la realidad y la ficción. Y Ujú, en esta obra de teatro me imagino un encuentro entre Cervantes y Don Quijote el día en que mueren y los hago morir a los dos juntos. Y entonces ujú, todas las confesiones que se hacen uno a otro en ese momento de la hora de la verdad, ¿no? sí. Y eso me sirve a mí pues para, precisamente la base del teatro es la unión entre la realidad y la ficción. Yo tengo un libro que se llama Teoría del Teatro, un estudio serio, Muy bueno, donde sí. defino, entre otras cosas, el teatro como la realidad
ficticia y la ficción real. No hay ningún otro arte donde la realidad, donde la ficción se haga realidad mejor y Ujú, donde la realidad siempre sea ficción. Si nosotros vemos en el teatro, vemos cuerpos de verdad, vemos música de verdad, luces, todo es real, pero al mismo tiempo sabemos que es ficción. La ujú. ficción no es puramente mental, sino que se hace real en un escenario. Por tanto, es una ficción real y una realidad ficticia. ¿Dónde está eso unido? Ahí. Entonces yo, siguiendo esa estela de Don Quijote, lo se llevaba al teatro, con lo cual lo he hecho todavía mucho más eh, claro, ¿no? Esa unión entre realidad y ficción, entre un personaje ficticio como es Don Quijote y un personaje real como era Cervantes, y los uno a los dos, lo cual conviertes a Cervantes en un ser de ficción y a Don Quijote en un ser real al mismo tiempo, y le das fuerza. Por eso quizás el Quijote nos produce una impresión muy curiosa, que es que parece que son personajes más reales que los de la realidad misma Sí. por lo que se preocupan, lo que hacen, lo que dicen. Las dudas que tiene Don Quijote respecto a la realidad son fantásticas. Cuando entra en la cueva de Montesinos y está ahí, dice que 3 días, el otro dice que no, que han sido 3 horas. Y se arma un lío enorme porque ha entrado en otro mundo, un mundo absolutamente real, pero que no es el mundo de la realidad cotidiana, que es otra realidad. Y entonces ahí se arma realmente unas dudas enormes que hace que si fue real o no fue real. Y yo le hago aquí preguntar al final, cuando va a morir, está todavía dándole vueltas así. Y dice, ¿fue verdad o fue mentira lo que me pasó en la cueva de Montesinos? Porque yo vi real todo aquello, fue eso. Y entonces él está dándole vueltas a ese hecho. Y incluso llega a decir unas cosas son verdad y otras cosas son mentira. Eso se lo dice el mono de Maese Pedro cuando le Ujú. pregunta también por eso. Dice, unas cosas fueron verdad y otras cosas no fueron verdad. O sea que de todo hay, ¿no? Como la Sí. vida misma. Sí, sí, que a veces utilizamos la ficción para llegar a la verdad y es una travesía que tenemos que recorrer muchas veces para saber profundizar en cosas que por lo más obvio de lo que vemos no lo entendemos y sin embargo, si profundizamos en ese entendimiento del alma y de la empatía con otros y de la figuración, pues podemos alcanzar a tener más penetración en muchas verdades que a veces se nos muestran ocultas o no evidentes, ¿no? Me Sí, mira, gustaría, sí, perdona, dime, solo para acabar, sí, en un momento determinado, cuando se encuentra una de las historias y tal, el cura le dice, no me lo creo y tal, dice, porque si fingió el autor, fingió mal. Es que hay ficciones que son verdaderas y ficciones que no lo son. sí, Ahí está la sutileza de eso. La ficción tiene que tener un vínculo con la verdad y con la sí, realidad. Si no, es pura fantasía, entelequia y tal, son falsas. Y esto se lo reprocha, digamos, el propio, en ese que hay maneras de fingir. Fingió bien no, ahí fingió mal el autor. No sí. lo hizo bien. No lo hizo bien. Exactamente. Bueno, porque la ficción efectivamente tiene que tener su anclaje con la realidad, porque la ficción Claro. es una elaboración simbólica que hemos aprendido a hacer los humanos o que esa facultad tenemos para penetrar en cuestiones que las palabras de lo descriptivo se nos quedan cortas. Y para Así poder es. indagar a veces tenemos que tener el recurso de la ficción, pero sin perder comba de que está relacionada con la verdad de lo que tomamos por cierto y de lo que tenemos comprobado. Si Mm. empezamos a elaborar la ficción para crear falsas culturas milenarias que no son reales, que están basadas en artificios, pues entonces nos salimos de la linde, nos lleva a la confusión, no nos lleva a averiguar la verdad de las cosas, ¿no? Muy bien. Sí, solo Mm, para acabar, sí, cogiendo lo del Quijote, que efectivamente son como sueños, ¿no? Pero tienen sí. que ser sueños contados, como dice Cervantes, contados por hombres despiertos. Ahí Mm, está la clave. ahí está el punto. Ese es el detalle.
Muy bien. Con el libro he oído que habéis hecho representaciones del libro de teatro, Sí, esta de es una obra, hay las confesiones del sí, lo tiene Quijote. una compañía profesional de León, La Submarina, ha hecho Sí, muchas representaciones y está abierto para todo el que esté interesado en ver esta representación, que tiene un éxito extraordinario, porque llega muy al corazón, muy a la emoción, y pues, sobre todo para escolares y para, en fin, chicos ya que están un poco más inquietos, pues les abre un mundo fantástico, ¿no? De conocer no solo Quijote de Cervantes, sino también de reflexión sobre muchas cosas de la vida, porque al fin y al cabo la muerte es la hora de la verdad, la donde aparecen muchas verdades que están ocultas y que debemos conocer precisamente enfrentándonos a esa conciencia de la muerte. Y es lo que enriquece un poco en esta obra que es extraordinaria. A mí me pues encanta cómo muy está bien. resuelta Sí, 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 y sí. Está muy cómo bien escrita, es muy amena. Esa conversación tiene ingenio por doquier en esas conversaciones de Cervantes con Quijote, cómo se revelan, que no vamos a destrempar aquí el libro, no vamos a mm, descubrirlo, no, no, no vamos a hacer vamos a hacer que nuestros lectores lo lean, no les vamos a descubrir cuáles son esas conversaciones entrañables entre uno y otro, pero sería importante que prestaran atención los colegios que tenemos en esta zona de la Comunidad Valenciana y otros colegios en el resto de España, que prestaran atención a este libro porque ha tenido muy buena acogida en algunos colegios y universidades de León, de la zona de Castilla-León, y que lo recomendamos para el resto. que pueden eh, buscar por internet que hay algunos trailers preciosos de la sí, obra y sí, quienes estén profesores interesados, oye, que busquen y se pongan en contacto contigo, conmigo, con la submarina, con León o con los datos que encuentren por ahí por internet y no se arrepentirán de llevar esta obra a los colegios, que está, en fin, sobre todo los chicos mayores, y es para ellos una auténtica revelación. Me contaban que hace poco habían ido a Palencia, y a una biblioteca y tal, lo habían hecho y muchísimos, 400 chicos y tal, y dice, lo primero que notaron es que habían aumentado el número de alumnos que se habían hecho el carnet de la biblioteca y estaban solicitando el libro de Don Quijote. Digo, pues qué claro. bien, qué bien. Pues esos son caminos que tenemos que andar y para poder lograr que la juventud entre en el descubrimiento de nuestros clásicos y de su sabiduría. Pero tenemos que ir acabando y finalmente, ¿qué mensaje te gustaría que los lectores se lleven tras leer Huellas judías en el Quijote? Pues que crean en su propio pensamiento y que no se dejen influir por los tópicos, en fin, que el pensamiento tiene uno que tiene que ser libre. Si no es libre, no es pensamiento. Y pensar libre es pensar lo que uno piensa, no lo que piensa otro. Entonces, poner en duda todo lo que haya que poner en duda y buscar la propia manera de entender el mundo y de hacerlo vivo y real, porque los clásicos, si algo tienen, es que nos dan vida. ¿Eh? Sí, sí. No están ahí para adorno ni para hacer, en fin, alabanzas así huecas, no, son para hacerlos nuestros, para integrarlos en nuestra vida. Y Cervantes tiene mucho, mucho para ayudar digamos, a transformar nuestra propia vida. Ujú. Así es, Cervantes en esta semana de San Jorge dedicada al libro y la rosa, qué mejor regalo que un libro o uno de los libros de los muchos que tiene don Santiago Trancón. Y bueno, tenemos que ir despidiéndonos, así que, queridos Muy amigos, bien. llegamos al final de nuestro viaje de hoy. Hemos explorado juntos las profundidades del Quijote, buscando esas huellas judías que Santiago Trancón nos ha mostrado y esperamos que este programa haya sido no solo una ventana al pasado literario, sino también un espejo en el que reflejar nuestras propias búsquedas de identidad y de verdad, que tan amenazadas están hoy en día por algunos líderes de opinión. Les agradecemos por sintonizarnos y les invitamos a seguir indagando, leyendo y sobre todo cuestionando las cosas que vemos y lo que nos llega por los medios de comunicación, porque al fin y al cabo cada uno de nosotros es un poco Quijote. Tenemos la obligación, la responsabilidad de
tomar su linde, de imitarlo y esmerarnos en tener un pensamiento propio. Así que, don Santiago, la última palabra para usted, el último pensamiento, la última reflexión antes de mi despedida final. Nada, simplemente agradecerte el interés que tienes por estas cosas, por invitarme y el poder estar en contacto con personas que seguramente no hacen oídos sordos a las cosas que recomendamos y qué mayor recompensa podemos esperar que eso, que nuestras palabras tengan también un eco y sirvan, pues, como he dicho antes, para transformar nuestra vida y enriquecerla. Tienes muchos seguidores en nuestra audiencia, entre nuestros oyentes. Hay muchas personas que te siguen. Bueno, pues hasta el próximo programa, donde seguiremos desentrañando los misterios de la literatura y la historia. Soy Pilar Jáuregui y esto ha sido Living es Radio Libros. Que tengan una excelente jornada y no dejen de leer a Santiago Trancón y a cualquier otro autor que les inspire. Hasta pronto. Un saludo, Santiago.